quiero que veas este edificio. Hasta hace poco me encontraba en conversaciones para poder trabajar dentro de ese edificio en una emisora de radio. Lo iba a hacer como personal administrativo en un comienzo. Me iba a encargar de algunas labores netamente administrativas, pero también eventualmente iba a poder involucrarme nuevamente dentro de mi área profesional, que es la radio, la locución, los medios audiovisuales, en fin. Si bien este edificio no colapsó, es uno de los edificios que por dentro, aunque por fuera se vea no tan afectado, por dentro es un edificio con mucho signo pues, de afectación, de estructura. La emisora quedó destrozada, por ahí te voy a estar dejando la imagen que ellos colgaron en su red social, la puedes estar viendo quizá en este momento. Y ahora bien, cuando yo llegué a este país y quise retomar el tema de trabajar en medios, la primera emisora que yo toqué la puerta fue allí. Y me dieron la oportunidad, te dejaré una fotico por allí también. Eso fue hace 9 años. Y 9 años después me encontraba nuevamente en conversaciones para volver y esta vez tener la oportunidad, más allá de una colaboración, de poder trabajar como un personal ya directamente allí. La conversación no era con cualquier persona, era con el dueño de la emisora, con el gerente de la emisora, quien se mostró sumamente interesado en decir, ven a trabajar conmigo. Les cuento esto porque los planes de Dios son inciertos. No tenemos cómo descifrar los planes de Dios. Cuando ya yo daba por sentado que iba a trabajar allí, de la noche a la mañana, Dios me dice, no, allí no es. Y una de las cosas que yo he acostumbrado a hacer en mi vida cristiana es preguntarle a Dios y consultarle a Él acerca de los planes que tengo. La palabra de Dios nos enseña, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero al final prevalece el consejo del Señor. Otras versiones dicen, al final prevalece la voluntad del Señor. Entonces nosotros como humanos nos hacemos sueños y nos planteamos metas y objetivos y muchas cosas. Y a veces lo hacemos sin, bueno, a veces no, la mayoría de las veces lo hacemos sin Dios. No le consultamos a Dios. ¿Eso estará bien? ¿Te parecerá bien que yo entre a trabajar allí? ¿Estás de acuerdo con esta decisión que estoy tomando? Muéstrame que sea tu voluntad y no un capricho de mi corazón. Y me he acostumbrado a hacerlo de ese modo porque me he estrellado mucho y bastante. He tomado muchas decisiones movido por el orgullo, por la soberbia, porque uno se cree muy diestro en su área, muy profesional, muy capaz, muy disciplinado, muy todo lo demás. Y muchas de las decisiones que he tomado las he hecho consultando algunas con Dios, pero no todas, no todas. Es verdad, el internet está plagado por todos lados de personas, coaches, gurús, especialistas, mentores que te dicen, go for it, o sea, ve por ello, ¿sí? No te detengas, lucha por tus sueños, pelea por tus sueños y lo vas a conseguir tarde que temprano. Y hemos comprado de una manera muy equivocada esa versión de la historia. Porque solo Dios conoce lo que nos conviene y lo que no. Dios está en el futuro, en un futuro que todavía tú no conoces, que yo no conozco. Si bien este edificio no colapsó, es un edificio que sí pudo haber colapsado conmigo adentro y que yo pudiera no estar sentado acá contando esta historia. Pero me impresiona saber cómo obra Dios cuando uno deja todo en sus manos. Y a veces uno se frustra y uno dice, ¿por qué Dios me vuelve a cerrar la puerta? Antes de entrar a trabajar o antes de empezar a conversar de nuevo con el gerente para trabajar en esa emisora, decidí irme a Medellín a trabajar, a abrir camino, a hacer contactos. Y las primeras 2 semanas y media, podría decir, fueron excepcionales. Levanté contactos a diestra y siniestra. Llegué con mi actitud de yo lo puedo, yo todo lo puedo, yo soy capaz. Yo tengo capacidad de gestión, de conversación, de negociación. Voy a hablar con los diferentes
medios acá de comunicación, voy a hablar con los gerentes, voy a hablar con eso, con el otro. Me vi incluso hasta muy cerca del alcalde. No porque tuviéramos una reunión en común, pero hasta me sorprendió saber que llegué a parar a una reunión donde estaba el alcalde. Y dije, wow, o sea, George, cómo todo se abre delante de ti cuando tú decides hacerlo, ¿no? Cuando tú tienes el empuje. Y ojo, yo me estaba de alguna manera autoengañando, porque también yo había querido poner a Dios delante de aquella decisión. El problema fue que yo le presenté la decisión a Dios de irme a Medellín, pero no le consulté si él estaba de acuerdo o no. Y después de 2 meses intensos, casi 3 meses, yo diría que 3 meses intensos de reuniones, de negociaciones, de planificaciones y todo lo demás, de un día para el otro, los contactos se perdieron. Nadie respondía mensajes, parecían no estar interesados, querían reevaluar propuestas, en fin, la excusa que fuera. Todo se cayó, absolutamente todo se cayó. Obviamente yo iba preparado hasta un punto en el cual si no generaba ingresos no podía seguir avanzando. Al final me sentí como forzando la situación y empecé a orar de nuevo, a apartar todo el ruido, a quitar toda frustración, porque esto frustra y mucho. Y dije, bueno, Dios, muéstrame qué debo hacer. Y en uno de esos momentos en los que estás a solas, en los que estás apartado del ruido, desconectado, Dios me muestra, tú tienes que volver, tienes que regresar. Pero ¿cómo voy a regresar si resulta que yo quemé las naves y vendí todo? Vendí nevera, vendí lavadora, vendí todo. Hasta las camas, había regalado las camas y todo lo demás. Y volver a empezar una vez más. Y es frustrante porque tienes en tus espaldas un background de toda una vida de trabajo en un área específica, pero el mundo cambió y cambió de tal manera que sientes que no puedes, que hay una pieza allí que no encaja, ¿sí? Porque ahora tienes mucha experiencia, estás sobrevalorado para un mercado, eres caro, entre comillas, porque al final uno acepta un trabajo en el que te paguen un salario mínimo por volver a estabilizarte un poco. Y las empresas lo saben. Pero además de sobrecalificado, además de que también resultas caro para una empresa, ellos sienten que vas a ser un problema. Pero un problema no porque no sepas trabajar. Un problema porque tu experiencia va a chocar irremediablemente con mandos medios que van a ser muchos más jóvenes que tú. Va a ser un problema porque vas a ser consciente que los procesos que están llevando a cabo no son los mejores. Vas a ser consciente y vas a estar claro que el trabajo lo están haciendo mal. Entonces, cualquier iniciativa que tengas, cualquier aporte que tú quieras hacer para mejorar un proceso que sabes que está mal y que la empresa sabe que está mal, entonces definitivamente no eres el candidato. Dios me pide regresar. Y bueno, y yo con todas estas dije, vámonos de regreso, una vez más. Y quiero hacer un paréntesis acá porque nosotros somos la generación que ha tenido que adaptarse a muchos cambios. Mis padres, nuestros padres, la generación de nuestros papás y nuestros abuelos, con un salario de obrero, pudieron estar estable durante casi buena parte de su vida laboral. Y hasta asegurarse una vejez mediante una pensión que eventualmente les ayuda a cubrir ciertas cosas. Pero nosotros nos enfrentamos a una etapa donde no teníamos internet, comenzamos con el internet y luego el internet hizo que se modificaran muchas cosas, por supuesto agregándole la inteligencia artificial, como sabemos. Pero nos ha tocado adaptarnos y readaptarnos. Yo leía el mensaje de una amiga que había escrito por allí, que está viajando ahora a otro país y dice, otro comienzo, comenzar otra vez. Y está en un país donde seguramente se advierte que también esté en este cinturón de fuego y que pueda haber un terremoto próximamente allá, en ese país a donde acaba de llegar. Entonces uno dice,
qué duro, qué duro nos ha tocado, qué duro nos ha tocado eh, a esta generación. Yo le pondría de los 80 en adelante, ¿sí? Por sacar un poco, pues, de mi edad, que puedan ser contemporáneos conmigo. Un poco más, un poco menos, pero por ahí va la cosa. Lo cierto del caso es que de regreso en el eje cafetero me encuentro ahora con todo esto para este 10 de agosto. Una situación que nadie se espera. Venimos de ser testigos del doble terremoto en Venezuela, que también nos afecta porque tenemos el vínculo con Venezuela, de haber nacido allá, de haber desarrollado nuestra carrera profesional allá, de tener amigos, familia allá. Entonces ahora se da esta situación de terremoto en el eje cafetero. Y más allá de lo que implica la tragedia, que ya de por sí es terrible y es una cosa indescriptible. Una cosa es verla en redes, otra cosa es salir y presenciarla y ver los edificios caídos, las calles, puentes, edificios que quedaron en pie pero que están a nada de venirse abajo. Te impacta de una manera impresionante. Personas que miran desde un parque frente a un edificio y dicen, ahí era mi casa. Ahí en esa ventana vivía yo. Ahora el edificio no queda nada y me quedé con lo que tengo puesto. Es decir, un nuevo comienzo, otro nuevo comienzo. Personas que tenían toda su vida en una profesión, en un trabajo, en una empresa, con mucho esfuerzo lograron comprar su casa, su apartamento y ahora lo ven hecho pedazos. Es decir, de la noche a la mañana, tu sueño, ese sueño por el que tanto luchaste, se fue. Así. En un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué pasan estas cosas? Muchas preguntas, pero la respuesta no está del lado humano y es a donde quiero llegar. La respuesta está en el lado espiritual. Es verdad, y como yo lo conversaba con una amiga más temprano, nosotros humanamente no tenemos la capacidad de predecir un terremoto. No la tenemos. Ni siquiera los aparatos más modernos pueden predecir un terremoto y decir va a caer en tal fecha. Pero Dios sí puede y sí sabe cuándo, cómo y dónde. Hay pasajes de la Biblia que indican, y eso lo escuchaba yo también a algunas personas que sigo en redes, que son estudiosos en profundidad de la palabra, y me gusta ver, yo que uno lee la palabra, pero no es un teólogo, uno no tiene un estudio tan profundo ni un conocimiento tan profundo de la palabra, y escucharlos a ellos te da muchas luces. Y esto que voy a decir es muy cierto. En la Biblia, en el único momento en el que se menciona acerca de terremotos, es cuando se habla de los días postreros, es decir, los días finales, lo que viene para la humanidad. Antes de eso no se menciona. En el Antiguo Testamento no se menciona, o por lo menos no que yo sepa, y si alguien que esté viendo este video es experto en el tema, déjelo aquí abajo para que aprendamos todos, respetuosamente lo digo, ¿sí? Por lo menos yo, que he leído algo de la Biblia, sé que no lo dice en otras partes. Lo dice justamente cuando Jesús habla de las señales antes del fin. Y oiréis de rumor de guerra y rumores de guerra, y habrá terremotos, y se levantará nación contra nación. Cuando habla de las señales antes del fin. Entonces, todo esto que ha pasado últimamente con los terremotos nos hablan de las señales antes del fin. Y están pasando ahora, en este momento. Somos la generación que está viviendo las señales antes del fin. Y yo sé que Internet está plagado de mucha información que va, que viene, pero Dios está hablando a través de las redes sociales. Dios está hablando también a través de este video. Y a mí me ha costado mucho. Yo he tratado en lo posible de mantener mi vida completamente al margen de las redes sociales. No posteo cosas personales, no posteo viajes familiares, no posteo fotos de mis familiares, de mi hijo, mías, nada.
trato en lo posible de siempre tener un mensaje que hable acerca de la palabra de Dios, porque es mi inquietud personal, ¿sí? Entonces, las señales que estamos viendo ahora se están cumpliendo según lo que aparece en la Biblia, según lo que está en la Biblia. Las señales antes del fin, los terremotos que están ocurriendo. Pero ¿por qué ocurren los terremotos en estos momentos de la vida, cuando pareciera que hay más tecnología, más capacidad para predecirlos, más capacidad para XXXX? Bueno, está ocurriendo mucho de esto porque el ser humano, mientras más se desarrolla a sí mismo, más se aleja de Dios. Mientras más tecnología tiene, más se aleja de Dios. Mientras más prosperidad tiene, más se aleja de Dios. Hay unas afirmaciones que son importantes y no hay que dejarlas caer en saco roto. Y es el hecho de cómo en algunos países, en algunos sitios, hemos empezado a levantar ídolos de todo tipo. El dinero se convirtió en un ídolo. El fútbol, ahora que salimos del mundial y ya se acabó el pan y el circo del mundial de fútbol, el fútbol se convirtió en otro ídolo. Los artistas se han convertido en ídolos. La gente llena estadios enteros. Y los artistas hacen giras impresionantes por todos los países. Y el llenazo es total. Y tú ves a la gente coreando las canciones, además exponiendo toda esa experiencia en redes sociales. Y es que hablando de redes sociales, las redes sociales se convirtieron también en un ídolo. Y con las redes sociales, el culto a la personalidad, el culto a ti mismo, el culto al propio ser, se convirtió en otro ídolo. Mira, en medio del terremoto que acabamos de vivir en el eje cafetero, me impresionó ver a varias personas, y a una en particular que no voy a decir su nombre, pero se estaba grabando a sí misma mientras ocurría el terremoto. Quería mostrar sus caras de pánico. Y tendría a lo mejor una cámara de estas 360 donde se podía ver lo que estaba pasando alrededor y ella tenía la cámara en la mano. O sea, ni siquiera porque estás en peligro de muerte dejas de grabar tu vida para poder exponerla, porque hay un culto a la personalidad. Hay un culto a tu ego. Y ese culto a tu ego se convirtió en tu ídolo. Y ya te olvidaste de Dios. ¿Cuántas personas en la mañana se levantan y lo primero que hacen es tomar el móvil y meterse en las redes sociales? Muchas. Muchas. Y posiblemente en algún momento yo tenía ese hábito, ese mal hábito, esa adicción. Entonces esto me hace acordar de la película de Jim Carrey, de Truman Show, donde toda tu vida es completamente grabado y documentado. Pero no lo hace alguien más, lo haces tú mismo, con tu teléfono celular. Ahorita aquí en el eje cafetero, en medio del terremoto, ya han advertido las autoridades que no hay que pasar hacia el centro de Pereira, porque hay riesgo de colapso si no tienes nada que hacer allá, si no eres rescatista, voluntario, si no tienes algo puntual que hacer allá, algo médico, algo necesariamente, no vayas. No vayas porque hay riesgo de colapso de edificaciones, porque ya están demoliendo algunas y esa vibración hace que otras se pongan en peligro. Pero en este momento hay personas grabando para subir contenido a sus redes sociales y viralizarse a lo mejor. Quiero hacer la excepción y la salvedad. Muy posiblemente otras lo están haciendo con una buena intención de mostrar, de hacer llamados, de hacer convocatorias, de pedir más ayudas, y está muy bien. Me refiero a aquellos que sabemos que están rondando por allí solamente porque necesitan que su video se dispare o sea viral. Yo que trabajo en audiovisuales durante tantos años y he grabado videos y todo lo demás, me sentí tentado a salir a documentar. Y tengo algunas imágenes. Y decidí no subirlas.
Y dije, esto se va a encontrar en todas las redes sociales. Y es más, van a ver ángulos perfectos metidos casi que debajo de los escombros de gente que va a querer documentar esto. Mi intención aquí es poder decirte que las señales se están cumpliendo y que Dios te está llamando en medio de todo lo que está ocurriendo. ¿Que vienen más cosas para la humanidad? Sí. ¿Que viene una posible nueva pandemia? Sí. ¿Va a ocurrir? Sí. ¿Van a ocurrir más terremotos? También. ¿Van a ocurrir guerras entre países? También. Y todo eso viene. Señales antes del fin. Está en la Biblia. Está acá. Está acá. No nos hemos inventado nada. Está acá. Y este llamado es para que tengas presente que lo que Dios dice en toda su palabra se va a cumplir hasta la última coma. Y Dios te está llamando. ¿A qué te está llamando? Al arrepentimiento. A dejar la vida de idolatría. A dejar la vida de pecado. A dejar esa vida que no se alinea con sus propósitos. Sea lo que sea que hagas. Trabajo, estudios, familia, hogar, pareja, hijos. Que Él sea el primero. En la palabra dice, si alguno pone a su padre, a su madre o a su familia antes que a mí, no es digno de mí. Él tiene que ser el primero. Entonces queremos el éxito, queremos el triunfo en la vida, queremos todo lo demás, o sea, queremos ser reconocidos mundialmente, famosos, lo que sea, sin Dios. Y aquí están las consecuencias. Estas son las consecuencias. Te voy a leer, para finalizar este video, te voy a leer algo que aparece acá en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5 puede ser. Presta atención a esto. Esto se titula en esta versión de la Biblia, La impiedad en los últimos días. Es decir, ¿cómo va a ser el hombre de los últimos días? Y te lo voy a leer y dime si no está describiendo a la sociedad que somos en este momento. Escucha bien. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, redes sociales, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Y aquí este versículo nos está describiendo a la sociedad en la que nos hemos convertido. Y a la sociedad que Dios está llamando en este momento. Porque Cristo viene, porque su segunda venida está cerca, porque está cerca el rapto, porque está cerca el momento en el que Dios venga por su iglesia y en el que las personas que tengan la lámpara con aceite, la lámpara encendida, es decir, aquel que haya decidido entregarle su vida a Dios, su vida a Jesús, arrepintiéndose de todo pecado, es el que se va a ir en el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia y su iglesia sea arrebatada, para que los que queden aquí vivan los 7 años de tribulación. Y eso es bíblico. Y claro, a muchos nos tildan de locos, fanáticos. Este está leyendo la Biblia y está loco. A ese el pastor de esa iglesia lo adoctrinó. Yo no necesito que ningún pastor me adoctrine. Yo tengo la palabra aquí. Y aquí lo dice. Aquí lo dice.
El arrebatamiento es real. Entonces, hermanos, mis queridos hermanos, vamos a orar por nuestras casas. El llamado a los hombres de que sean sacerdotes del hogar. Porque lo que usted deje de hacer por su hogar, Dios se lo va a cobrar a usted caballero que me escucha. Dios le va a cobrar, le va a demandar de su cabeza lo que usted dejó de hacer por su hogar. Si usted abandonó su hogar por irse con otra mujer, Dios se lo va a demandar de su cabeza. Si usted abandonó a sus hijos porque prefirió el juego, la farra, la rumba, los viajes, los amigos, el licor, Dios lo va a demandar de su cabeza. El hombre es cabeza del hogar como Cristo es cabeza del hombre. Entonces Cristo es cabeza del hombre, el hombre cabeza del hogar. Y el hogar debe ser nuestra iglesia, nuestro templo, en el cual podamos allí adorar a Dios. Las conductas libertinas, el llamar a todo lo que es malo, llamarlo bueno, no pasa nada, pero no pasa nada, cada quien es libre de hacer lo que quiera. El problema está en que cuando tenemos un sacudón, como los que hemos tenido recientemente y como los que seguirán viniendo, allí sí nos acordamos de Dios. Allí sí empezamos a clamar el nombre de Dios. Y esto no quiero que suene a regaño ni a reproche, porque Jesús muere en la cruz por todos nosotros y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él nos dio la oportunidad a todos, a toda la humanidad entera de ser salvos. Pero algunos se van a perder porque no van a querer creer. Y es por eso este mensaje que estoy dando acá. Cristo viene. Cristo viene. Próximamente vendrán los eclipses, que también están anunciados en la Biblia. Habrán señales en el cielo, que está anunciado en la Biblia. Vendrá un arrebatamiento. Vendrá un nuevo orden mundial. Una moneda única, una religión única. Un control sobre toda la humanidad. La marca de la bestia en la mano derecha y en la frente. Está en el Apocalipsis. Quien no tenga la marca no podrá comprar, no podrá vender. Miren lo que nos pasa cuando se cae el Internet. Hoy en día que dependemos de que las plataformas digitales, los procesadores de pago que tenemos son digitales y tenemos nuestro dinero digital. El efectivo, el dinero físico, cada vez más se irá desapareciendo. Porque es una medida de control. Va a ser una medida de control. Y ese dinero físico al desaparecer dejará entonces a las personas atadas a los pagos digitales. Pero si se cae el Internet, si te quitan el Internet, si te quitan la luz, si te quedas sin batería en tu celular, o si te empiezan a controlar como está sucediendo en China, si empiezan a monitorear tu historial de crédito, tu comportamiento en la calle, te comiste una luz de un semáforo, vas a ser una persona digitalmente execrada. Este no cumple los requisitos. Adiós. La marca de la bestia. Entonces, hermanos, mantengámonos en oración constante, de día, de noche, en el transcurso del día. Oremos por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros padres, nuestros hermanos. Oremos por nuestros amigos. Las casas, vamos a ungirlas con aceite. Este ventanal que tengo aquí es un ventanal de vidrio. Se estremeció impresionante. Y no hay ni una sola grieta en este ventanal que va de esta punta hasta la punta de allá. No tiene ni una sola fisura. Y una de las cosas que yo he hecho es entrar en oración, ponerme firme en oración por mi casa, por mi familia. Y me ha tocado renunciar a muchas cosas. Porque cuando tú decides que tu vida la conduzca a Dios y cuando tú decides alinearte a la voluntad de Dios y no a tus caprichos, a los caprichos del corazón, vas a empezar a enfrentar muchos desafíos. Mi vida ha sido transformada de muchas maneras. Me tocó salir de Venezuela cuando fue la crisis más brutal de hambruna que hubo, porque no tenía alimento para mi hijo. Gloria a Dios, con mi otra nacionalidad colombiana pude establecerme acá en Colombia.
nacionalidad heredada por mis padres, y me pude establecer acá. Es mi segunda casa, país al que amo también con todo mi corazón. Pero ha sido un desafío tras otro desafío. Cuando pones tu vida en manos de Dios, prepárate a enfrentar la prueba, porque es para valientes, no es para todo el mundo. Los que estamos plantados, decididos en seguir a Jesús, hemos enfrentado pruebas impresionantes. Y lo decía Jorge Serratos, un influencer, empresario que tiene un canal de YouTube al que recientemente le tumbaron la monetización. Sinergéticos creo que se llama. A él le dijeron, si no te has topado cara a cara con el diablo, es que estás jugando en su equipo. Porque cuando tú decides jugar en el equipo de Dios, te conviertes en objetivo militar de Satanás. Decide estar al lado de Dios. Decide estar al lado de Dios para que tengas la confirmación de que eres objetivo militar de Satanás. Porque te van a empezar a pasar muchas cosas, brother. Se te caen contratos, se te caen negocios. Estabas a punto ya de concretar algo. Es más, yo estaba a punto de firmar un acuerdo con un cliente del extranjero que me iba a pagar muy bien en dólares. Teníamos ya mucha cosa adelantada. Y de un momento a otro, ¡puf!, se va. La buena noticia es que Dios obra en el backstage, tras bambalinas. Dios obra detrás del telón. Y puede que esas cosas te perturben, se caen negocios, se caen momentos, se caen iniciativas, tu empresa la pierdes. Y tú dices, Dios, pero ¿por qué si yo estoy tratando de caminar contigo y hacer las cosas que a ti te agradan, por qué se va a caer esto? ¿Por qué se va a caer este negocio? ¿Por qué se va a ir este cliente? El no de Dios te dice, ahí no es, como el edificio. Ahí no es. Yo conozco el futuro, yo he escuchado las conversaciones que tú no has escuchado, dice Dios. Yo he visto el corazón de las personas con las que estás negociando y sé que esa persona no te conviene. Yo sé que ese viaje no te conviene. Yo sé que esa prosperidad por la que estás clamando te va a torcer el corazón y no te conviene. Dios lo sabe. Entonces, caminar con Dios es decirle, Señor, cierra toda puerta que no me convenga, ciérramela en las narices y ábreme solamente aquella que tú consideres conveniente para mí. Y cuando te entregas a eso, le dices, sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Y Él te va a dar una cosa impresionante, Él te va a poner en un lugar que tú ni te imaginabas que podías llegar allí. Pero lo vas a disfrutar y vas a sentir propósito en ello porque estás cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Señores, los días se acaban, los días se acortan. Cristo viene pronto. Escúchame bien, lo voy a decir hasta el cansancio. Cristo viene, su segunda venida está cerca y Él está tocando tu puerta ahorita. No dejes que se te caiga la casa encima, que te agarre un terremoto y colapses dentro de tu empresa, de tu edificio, para poder entregar tu vida a Cristo. Porque el éxito está bien, pero el éxito sin Dios es perder la eternidad. Cuidado con eso. Es mejor priorizar la eternidad con Dios. Porque todo esto que vemos va a pasar y somos simples administradores. Hoy te estoy diciendo este video aquí, mañana puede que Dios me mueva a otro lado y le digo, Señor, soy un administrador. Dime qué quieres que yo te administre hoy. ¿Qué me vas a dar para administrarte hasta que vengas? Este pequeño negocio, dale, yo lo administro hasta que tú vengas. Y después me voy contigo a la eternidad y seguimos dentro de tus planes para mí. Arrepiéntete de todos tus pecados, cambia tu vida de pecado y entrégala a Dios. Entrega tu vida a Dios para que tengas la posibilidad de tener una vida nueva. Hermano, de verdad que el Señor te ha mandado este video hoy a ti, específicamente, para que seas transformado. Porque lo que viene será difícil, lo dice la palabra. Y Dios va a venir por su pueblo y aquellos que no estén preparados se van a quedar y van a sufrir condenación eterna.
Dios los bendiga.